Gloria al Señor. Oremos en estos momentos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad hermosa de estar en tu casa nuevamente para escuchar de ti, escuchar de tu palabra, Señor, y atesorar los principios y los valores que tu palabra nos brinda para la vida y para la fe. Señor, nos disponemos a adorar y glorificar tu santo nombre con cánticos, con expresiones de gratitud, con alabanzas en nuestros labios, y esperamos que tú las recibas en el día de hoy como holocausto a ti, como ofrendas de olor grato. Queremos hacerlo todo para tu gloria y tu honra. Manifiesta tu poder y tu grandeza en nuestros medios. Manifiesta tu presencia. Edifícanos en el día de hoy y te daremos la gloria y la honra en todo. Amén. Amén. Te invito a mantenerse así en pie, que puedan. Lo que no, simplemente cante con nosotros.
pactos. Here we go. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. ¿Lo cantamos otra vez? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. A ver tu santidad, me brillado ante ti. Tu amor, nada más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nada más seré igual al salir de este santísimo lugar. ¡Pueblo! Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. En estos momentos, mis hermanos, queremos llevar nuestras peticiones al Señor. Inclinemos nuestros rostros y vayamos a Dios en oración. Señor, tú eres nuestro refugio. En los momentos que tendemos a desesperarnos, en los momentos en que nuestros recursos humanos se agotan, no hay otra alternativa, solo la fe en ti. Señor, y venimos ante ti presentando estas peticiones. Señor, presentamos la familia de nuestra hermana Juana en Pensilvania, la necesidad de salud. Presentamos la familia de Jessica, su tío. Hemos mencionado a nuestra hermana Paquita, quien, Señor, se ha visto grave. Señor, vemos su restablecimiento, pero aún no completo. Pon tu mano sobre ella. Pon tu mano sobre Irma, especialmente su hijo. Señor, sabemos que, Señor, Irma sufre de achaques a causa de su edad, pero su corazón se duele especialmente por ver su hijo sufrir. Señor, levántala.
Señor, restaura su salud para que este corazón de madre reciba tranquilidad. Señor, cuídanos a nosotros los de la Hermosa, que llevamos varios meses reuniéndonos, mientras tantas iglesias todavía no han abierto, ni piensan abrir. Nosotros nos estamos reuniendo para estudios bíblicos, para oración, para cultos, para escuela dominical. Cuídanos, Señor. Señor, que el ángel de Jehová acampe en este edificio. Señor, y mientras nos reunimos para adorarte, que tu mano de salud sea sobre nosotros. Presentamos al estado de New Jersey y nos presentamos a nosotros, los pastores de esta iglesia. Señor, cuídanos, protégenos también. Permite que tu mano nos lleve en el camino, Señor, y que tú seas nuestra cobertura de salud. Mira las peticiones que están escondidas en el corazón, mira las que están escritas en el cofre. Decisiones que hay que hacer, necesidades financieras, necesidades, Señor, peticiones que tienen que ver con relaciones interpersonales. Obra en cada vida, en cada situación, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios con este cántico de que Dios nos ha escuchado. Alma mía, alaba a Jehová, a quien te dio la vida. ¿Y qué? Y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú lo alabas, yo estaré en paz. Bien, mis hermanos, en esta mañana nuestro tema para la predicación es el Jesús que cambia vidas. Y quiero leer, mis hermanos, en el capítulo 18 del libro de Lucas, hasta comenzando en el versículo 35 hasta el versículo 10 del capítulo 19. Y la palabra del Señor dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Perdónenme que esta matita me tiene nervioso. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Qué usted quiere de Jesús en el día de hoy? Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Declaración bien importante. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los publicanos y rico, mendigo y ahora un rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque había pasado por allí. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo espero que Bartimeo recibió algo de eso. La mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo algo parecido como dijo el ciego. Al ciego le dijo, tu fe te ha salvado. Y a este le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando sobre el Jesús de los milagros. Nuestro tema ha sido en estas semanas de noviembre el Jesús de la vida para la vida. El ministerio de Jesús fue uno sanador y práctico para las necesidades cotidianas de los que creen. En esta serie hemos estado presentando varios incidentes
o eventos que surgieron durante ese ministerio milagroso de Jesús, que además de ser importante y pertinente para la fe, lo era también para lo cotidiano de la vida. Y en nuestra serie hemos predicado sobre el Jesús que crea milagros, el Jesús que calma tormentas. Y hoy vamos a hablar del Jesús que cambia vidas. De todos los milagros de Cristo y de Dios, el mayor de ellos es el milagro de transformación de una vida que lleva un rumbo por este mundo sin esperanza y sin Dios. Por lo general nos sorprendemos si Dios sana un ciego o si Dios sana un cojo. Pero qué milagro tan maravilloso cuando Dios transforma a un adicto a drogas. Cuando Dios transforma a un mujeriego. Cuando Dios transforma a un vil pecador y lo convierte en un siervo del reino de Dios. Y le cambia la vida. Antes de entrar en la porción de la que nos toca hablar, o las dos porciones, quiero presentarles en forma somera uno de los nombres bíblicos más usados en la Biblia, pero menos usado por la iglesia a través de los siglos, para referirse al Evangelio de Jesucristo. Es el término camino o el camino. Uno de los primeros nombres que recibieron los discípulos en aquel primer siglo de la era cristiana, aún antes de ser llamados cristianos, se les llamaba los del camino. No encontrará una explicación específica del origen de esta expresión en la Biblia. No se nos dice específicamente en la Biblia cuándo y por qué se comenzó a usar ese término para referirse a la iglesia primitiva, a los discípulos, a los apóstoles. Pero se piensa que en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que emplean esta palabra al citar las palabras de salvación de Jesucristo, es el origen. En Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, el Señor mismo habló de que había un solo camino que llevaba la vida. En Mateo capítulo 3, verso 3, se nos cita ahí en el Nuevo Testamento las palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, cuando Isaías habló y dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista fue el que preparó ese camino y fue el que presentó a Jesús al mundo diciendo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. La gente le decía: maestro, rabín o rabino, sabemos que eres verdadero y que enseñas el camino de la verdad y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial.
Cuando José y María trajeron al niño Jesús al templo para ser circuncidado a los 8 días de nacido, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, al ver al niño, profetizó y dijo de aquel niño que había venido, y dice de él, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Y en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús, hablándole a uno de sus discípulos, le dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que cuando le empiezan a llamar a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia primitiva, los del camino, ¿qué es lo que le están diciendo? Los de Cristo. Y llegó el momento que entonces, usando el nombre de Cristo, le empezaron a llamar los cristianos. ¿Cuántos son del camino de Cristo aquí? Y es con mucha seguridad que al comenzarle a llamar a los primeros discípulos, los del camino, se debía a la frecuencia con que su Maestro y Salvador les había hablado de la salvación como un camino, un nuevo sendero para la vida, sus luchas y sus esperanzas. ¿Cuántos de ustedes se han perdido en algún momento en la vida? En el tren, en la guagua, a pie. El papá de Gloria una vez salió en el carro con los muchachos y se perdió a un bloque de la casa. Yo me perdí cuando tenía como 6 años. Y un quincallero se dio cuenta y me dijo: nene, tú estás perdido. Y yo, sí, casi llorando. Y me llevó a mi casa. Pero qué bueno cuando encontramos el camino correcto. ¿Qué diferencia hay entre el sentimiento que tenemos por dentro cuando estamos perdidos al sentimiento que sentimos cuando estamos en el camino que nos conduce hacia nuestro destino final? Y es digno de notar que la gran parte del ministerio terrenal de Jesús no se llevó a cabo en un templo, ni en una sinagoga, ni en un palacio, ni en un seminario, ni en una universidad, ni en un salón de clases, sino que la mayor parte del ministerio de Jesús lo llevó a cabo en el camino. Y precisamente la historia que nos ocupa en el día de hoy se desarrolla en un doble camino. ¿Y qué queremos decir con eso? De que hay un doble camino en estas historias. 2 historias en un doble camino. ¿Por qué? Las historias que tenemos están en el capítulo 19, 18 y 19. Pero si leemos hacia atrás, en el libro de Lucas, y nos detenemos en el capítulo 9, muchos capítulos o varios capítulos antes de la historia, encontramos a Jesús en el norte,
en Galilea. Y en el capítulo 9, verso 51, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. ¿Qué es lo que le quiere decir eso? Le llegó el momento de morir por el mundo, para luego poder ser recibido arriba en el cielo. Y dice en ese versículo 51, cuando se cumplió el término en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el Señor se paró firme y dijo: llegó la hora, llegó el momento de cumplir lo último que tengo que hacer en este mundo para salvarlo. Y afirmó su rostro, se puso firme, y dice la Biblia, para ir camino a Jerusalén. O sea que lo que sucedió este día sucede ya cuando Jesús está a punto de emprender el último tramo de su camino hacia la muerte que le dará salvación al mundo. Esa sumisión es el primer camino de este viaje, el primero de ese doble camino. En ese doble camino, su obra de redención es su camino hacia el cumplimiento de sus propósitos al venir al mundo. ¿Y a qué vino Jesús al mundo? 3 razones, 3 propósitos especifica la Biblia para la cual vino Jesús a este mundo. Dios encarnado. Primero, para hacer la voluntad del Padre, porque el Padre de toda la creación, por su amor, decidió: a este mundo hay que salvarlo, y voy a enviar a mi Hijo. Y su Hijo obedeció y vino a hacer la voluntad de su Padre. Segundo, la Biblia dice que Jesús vino al mundo a deshacer las obras del diablo. Porque el diablo, hay un diablo que hay que destruirlo, hay que derrotarlo. Y solamente Cristo lo puede hacer. Y es por eso que cuando dice la Biblia que se disputaba el arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos de ángeles del cielo, se disputaba el cuerpo de Moisés y el diablo se le oponía, el arcángel Miguel no pudo con él. ¿Y qué tuvo que hacer el arcángel Miguel? Salir corriendo y decirle: yo no puedo contigo, pero que el Señor te reprenda. Yo no puedo contigo, pero hay uno más fuerte que tú y más fuerte que yo, que se llama Dios. Él te va a ganar. Él te va a reprender. Tercero, y esto tiene que ver mucho con nosotros. Además de que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, además de que Él vino a deshacer las obras del diablo, Jesucristo vino a salvar los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. En ese segundo camino, el camino de Jericó, donde se desarrollan las 2 historias de hoy, el camino de Jericó a Jerusalén, Cristo imparte de su salvación a 2 hombres, quienes no podían ser más diferentes uno del otro.
Y esto es bueno que el Señor bregó con estos dos hombres así, porque la diferencia entre ellos lo que hace es que nos representa a todos en la vida. Nosotros tenemos parte de los dos. No todo lo de Zaqueo, no todo lo de Bartimeo, pero tenemos alguito de cada uno. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos individuos? Uno es mendigo, el otro es un acaudalado. Uno vive al intemperie, tirado, como decía la canción, a la vera del camino. El otro vive en una casa cómoda. Uno es pobre, el otro es rico. Uno no puede ni consigo mismo. El otro tiene mucha autoridad con mucha gente. Uno está tirado en el piso y desde allí tiene que levantar los ojos para ver a Jesús. El otro se sube a un árbol y mira hacia abajo para ver a Jesús. Uno no logra ver al mundo con sus ojos naturales, porque la ceguera física lo abate. El otro no logra ver la gente con los ojos de bondad, porque la riqueza material lo seduce. Pero hay varias cosas que los unen. Hay varias cosas que los llevan a un punto de igualdad. Ambos tienen necesidad de salvación. Ambos son ciegos espirituales. Y ambos desean ver a Jesús en el camino. Vamos a hablar de uno primero y luego del otro. Vamos a hablar de Bartimeo. Ese nombre no se menciona en Lucas, pero lo sabemos por los otros evangelios. Otros evangelios mencionan dos ciegos. Marcos solo menciona a Bartimeo y Lucas ni siquiera menciona su nombre. Y cuando Jesús pasa, el ciego comienza a gritarle. Y fueron alaridos de identificación. Y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gracias a Dios que Bartimeo era ciego, pero no sordo. Había escuchado de Jesús y ya creía que era el Mesías. Por eso le llaman hijo de David. Lo que iba escuchando de Jesús iba formando su fe. Jesús, y lo identifica hijo de David. Pero entonces pone en ese hijo de David su fe para alcanzar algo especial que cambiara su vida, y le dice: ten misericordia de mí. Tenía que aprovechar aquella oportunidad. No pide justicia ni pide sintiéndose merecedor, sino que pide misericordia. Misericordia pide el que sabe que nada merece. Y recordarán ustedes la ilustración. Se me viene a la memoria la ilustración de la madre que condenan a su hijo a muerte. Y ella le dice al juez: señor juez, pido misericordia para mi hijo. Y el juez le dice: él lo que merece es justicia. Y ella le dice: precisamente por eso es que pido misericordia, porque merece justicia. Es a través de la misericordia que alcanzamos de Dios lo que alcanzamos.
Ninguno de nosotros merecemos nada. La Biblia enseña que por su bondad no hemos sido consumidos. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El salmista, al pedir perdón, no lo pedía como quien merece perdón, sino que decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero fue interrumpido el ciego por sus opositores. Lo mandaron a callar, pero él gritaba más. Y hay muchos que se oponen cuando queremos acercarnos a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido eso, esa experiencia. Y a veces los opositores vienen disfrazados de bendiciones. Le sirves a Dios, pero mira lo que te estás perdiendo. Y están entre los opositores los que te desaniman. Están los que te critican. Y ahora te metiste aleluya. El papá de Gloriano me cuenta una historia que me la ha contado como 50 veces. Pero es una historia que él atesora. Y cuando lo visito y comenzamos a hablar del Señor, él me cuenta eso. Y el papá de Gloria era pelotero, pero un tremendo pelotero. Y tiraba el softball duro por debajo del brazo que te quemaba la mano. Y yo lo sé porque yo le cachaba de vez en cuando. Y él se convirtió. Y dejó todo menos la pelota. Porque la pelota no es malo ser cristiano y pelotero a la misma vez. Lo único que el equipo de él usaba la pelota para otras cosas. Y salía de la iglesia y se iba a jugar pelota y empezaban a apostar dinero. Y un día, él recién convertido dijo: yo no debo hacer eso. Y los criticones le dijeron: adiós, pero si tú ahora apuestas a todo esto, tú siempre has apostado, ahora porque eres aleluya no lo vas a hacer. Están los que te rebajan, están los que te atrasan en el camino del Evangelio. Están los que te ignoran. Ya eres evangélico, no voy a tener nada que ver contigo. Están los que te condenan. Pero tú, mi hermano, hermana, que has venido a Cristo, sigue llamando a Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue buscando a Dios. Sigue cantándole a Dios. Sigue clamando a Dios. Jesús reprende a los opositores y Jesús le dice, los pone a trabajar, le dice: traédmelo acá. Traédmelo acá. Qué interesante, mi hermano. No te dé coraje con los que se oponen en tu camino de fe, porque tú nunca sabes cuando Dios los va a poner a trabajar a tu favor. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Y entonces Jesús le contesta: recíbela. Tu fe te ha salvado. La fe sincera hace que Dios responda.
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Se han ofrecido muchas definiciones. Y por ejemplo, el gran sabio Miguel de Unamuno dijo de fe: fe es sobre todo el deseo de que Dios exista. Pero la Biblia dice, la Biblia nos da una mejor definición. La Biblia dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Lo interesante de la fe es que tal parece que cuando más falta nos hace, es cuando más difícil se nos hace tenerla. En los cultos confesamos mucho de nuestra fe, pero que no se nos enferme un hijo, que se cae la fe, que no perdamos el trabajo, que se cae la fe. Alguien en cierta ocasión dijo: ¿cómo voy a tener fe en Dios y creer que Él me cuida si la semana pasada me picaron las avispas? Así de frágil es la fe de muchos. Pero nosotros somos de los que creemos para salvación y sanidad, como el ciego Bartimeo. Pero el Señor se topa con otro hombre en el camino, que también necesita salvación. Y este se llama Zaqueo. Jesús va pasando por el camino principal de la ciudad y aparece en escena un hombre con un profundo deseo de ver a Jesús, pero también la gente se lo impide, como al otro. Mientras a Bartimeo se lo impiden los criticones, a Zaqueo se lo impide su estatura. Era hombre de pequeña estatura, dice la Biblia, posiblemente era enano. No lo dice la Biblia. Los seres humanos en el tiempo de la Biblia eran mucho más pequeños que hoy en día. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por las ruinas, las casas en ruinas, los cuartos, los techos, las tumbas y los sarcófagos. Sabemos que el promedio, los estudiosos se han dado cuenta que el promedio de estatura de los hombres del tiempo del Nuevo Testamento era 5 pies. Así es que imagínense a Jesús como así de alto. Y si Zaqueo era más pequeño, posiblemente era enano. No existía posiblemente una palabra para enano en ese tiempo y le llamaban un hombre de pequeña estatura. Pero sí nos damos cuenta de que al pasar Jesús, sus preocupaciones de siempre cambiaron. ¿No nos pasa a nosotros así cuando venimos a Cristo? Dios brega hasta con nuestras preocupaciones en la fe. Antes sus preocupaciones eran cobrarle a la gente los impuestos, a la gente, los ciudadanos de Jericó. Ahora tiene una nueva preocupación. Ahora se preocupa por ver a Jesús. Deseaba ver a Jesús por curiosidad. Y es posible que también escuchó que Jesús no era tan cruel con los publicanos como los demás. Zaqueo era publicano. ¿Qué quiere decir publicano? Publicano era el título de los colectores de impuestos, de taxes.
En otras palabras, era empleado del IRS, del Imperio Romano. No solamente era empleado del IRS de aquel tiempo, era jefe, supervisor de todos los empleados del IRS en la ciudad entera. Por ser publicano era muy despreciado por el pueblo, odiado por el pueblo, especialmente por el pueblo judío. Los impuestos eran tributos dedicados a expandir un imperio corrupto, inmoral, y a financiar las fiestas y las orgías inmorales de los emperadores. Y los judíos le dolía tener que poner dinero para eso. Y como los taxes no se pagaban el día 15 de abril en ese tiempo, tú no los podías mandar por correo, tú no los podías pagar por el internet. Los publicanos iban casa por casa, puerta por puerta, a cobrarle al pueblo lo que le pertenecía al imperio, y encima de eso le sobrecargaban al pueblo, terminando ellos haciéndose ricos. Y la Biblia nos indica que Zaqueo era bien rico. Por lo tanto, los odiaban a los publicanos, los menospreciaban por ser explotadores. Pero una multitud sigue a Jesús. Todos quieren ver a Jesús. Jesús es la atracción de taquilla. Y a lo mejor se pensaron que el Señor está en una campaña mesiánica para hacerse rey cuando llegue a Jerusalén. El único que entiende lo que está pasando y lo que va a pasar es Jesucristo. Jesucristo va camino a la cruz, porque esto pasa la semana de la pasión, la semana en que Jesucristo da su vida. Todos lo quieren ver, todos quieren ver al gran maestro, todos quieren ver al obrador de milagros. Y Zaqueo posiblemente se adelantó a la multitud para evitarla a consecuencia de su mala fama. Podía ser medio peligroso para él también, pero la razón primordial que se nos da en la Biblia es porque era pequeño de estatura. Y hace algo fuera de lo común. Corre y se sube a un árbol de sicómoro. Y sicómoro era un árbol de extenso follaje y ramas horizontales que lo hacía fácil de escalar. Y yo recuerdo que yo siempre en mi vida, esto me acuerda de mi niñez, porque yo siempre le he tenido miedo a la altura. Pero había un solo árbol en mi vida que yo subía a ese árbol lo más tranquilo. En Puerto Rico le llamaban un árbol de pumarrosa, porque las ramas eran fuertes y horizontales, y era bien fácil para mí. Ningún otro árbol yo subí. Y aparece en el camino un árbol de sicómoro. Y yo digo que Dios, en su amor y su misericordia, por alcanzarnos a nosotros, porque Dios quiere alcanzarnos a nosotros antes de nosotros a Él. Y Dios nos pone a todos nosotros en el camino algún sicómoro para que
le logremos ver y le logremos alcanzar. Y cuando comenzamos a buscar de Dios, descubrimos que Dios siempre ha tenido más interés en encontrarnos a nosotros que nosotros encontrarlo a Él. La multitud se debe haber sorprendido al ver a Zaqueo en el árbol, pero Jesús no se sorprende. Jesús no se sorprende cuando usted le busca. Jesús se goza cuando una vida le busca. Dice la Biblia que los ángeles del cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y Jesús no se sorprende como la multitud, sino que al verlo, Jesús lo llama y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y Zaqueo le dice: ¿y quién te invitó? Y Cristo le dice: yo mismo. No. Zaqueo, dice la Biblia, que bajó del árbol y le recibió gozoso. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la casa de Zaqueo? No se nos dice. Puede ser cuestión de horas. Puede ser cuestión de días o de un día. Lo que sí se nos dice es que Jesús estuvo en la casa de Zaqueo. Jesús está ejemplificando en esta visita a la casa de un pecador despreciable. Jesús está ejemplificando lo que Él vino a hacer a este mundo. Él vino a buscar al perdido. Y Bartimeo se perdió a causa de sus circunstancias en la vida. Zaqueo se perdió a causa de su maldad, de su pecado. Y Jesucristo ya conocía el corazón de un hombre pecador, pero receptible a la fe. Nadie se hubiese imaginado que Jesús iba a escoger la casa de un publicano para hacer una parada, para hacer una visita. Todos murmuraban. Su exclusivismo ciego no les permitía ver la posibilidad de la salvación de un publicano. ¿Cómo podía Jesús asociarse con un pecador y no contagiarse? Jesús nos busca, nos llama, nos visita. Y Zaqueo comienza de inmediato a recibir, a raíz de esa visita especial, comienza a exhibir muestras de un verdadero arrepentimiento y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El cambio drástico de Zaqueo es un ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento. Dos posturas hay en torno a su determinación de restitución. Algunos piensan que tal vez Zaqueo no había sido tan malo y que si tenía suficiente dinero, pues entonces iba a restituirlo con todo ese dinero que tenía 4 veces,
que tal vez ese dinero no se lo ganó robando. La postura más aceptada es que había cometido muchos fraudes. Había sobrecargado la población, los ciudadanos, con sus impuestos. Restitución no nos salva, pero la salvación nos insta a la restitución. Le pago lo que le deba a quien le deba. Eso es restitución. Eso es un exponente esencial del verdadero arrepentimiento. Zaqueo se subió a un árbol llamado sicómoro para ver a Jesús. En el camino que emprendió Jesús para subirse a un árbol llamado la cruz y salvar a Zaqueo. Su nueva determinación implicaba que había defraudado a algunos y les quiere restituir. Sí había cometido injusticias. El pronunciamiento de Jesús de que también era hijo de Abraham sugiere que si ha sido destituido como israelita por haber violado la ley de Moisés, robándole al pueblo, ahora es hijo de Abraham por medio de la fe. Y la declaración maravillosa de Jesús para ambos hombres, Bartimeo y Zaqueo, fue: hoy ha llegado la salvación. Hoy ha llegado la salvación. Culmino con esta historia verídica que tal vez algunos de ustedes han leído o la conocen. En el 1871, siglo XIX, 1871, el predicador evangelista Dwight Moody predicaba una campaña al aire libre en la ciudad de Chicago. Terminó su sermón y cuando hizo el llamado, le dijo a la multitud que le escuchaba, le dijo: cree en Jesucristo, ven a Él. Y si no te atreves o no quieres venir hoy, llévate mi predicación y en esta semana medita en ella y ven la semana que viene si es que piensas que Dios quiere salvarte y tú quieres aceptarle. No dejes de venir la semana que viene. Esa noche hubo un fuego en la ciudad de Chicago que destruyó casi toda la ciudad. Y muchos de los que estaban presentes en la predicación de Moody murieron. Y cuando eso sucedió, Moody dijo: jamás en la vida volveré a decir tal cosa. Jamás en la vida le diré a nadie: ven la semana que viene.
si quieres aceptar a Cristo. Y de ahora en adelante siempre predicaré. Hoy es el día de salvación. ¿Cuáles son las enseñanzas de estas dos vidas que se encontraron con Cristo en el camino? Dos enseñanzas. Nadie, por más malo que sea, está fuera del alcance de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y segunda enseñanza, la verdadera conversión siempre va acompañada de evidencias de arrepentimiento. Dios bendiga su palabra en nosotros. Vamos a orar un momento. En esta oración le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque un día nos apareció un sicómoro en nuestra vida, simbólicamente hablando, donde nos subimos para ver y nos dimos cuenta, Señor, que antes de nosotros verte a ti, ya tú nos tenías en tu mirada, en tu corazón. Señor, y hemos recibido la salvación. Ese día que nos subimos al sicómoro y tú nos visitaste personalmente, individualmente, llegó la salvación a nuestra casa. Gracias por eso. Señor, si hay alguien que todavía se siente que esa salvación no ha llegado a él, permite que en este momento clame aún en su corazón, porque hoy es el día de salvación. También oramos y presentamos nuestros seres queridos que también necesitan encontrarse con Cristo. Señor, provee un sicómoro. Permite que te encuentren en su camino para que reciban el camino de la salvación. Oramos por ellos también.